gente tridimensional de YouTube. ¿Cómo han estado? Pues yo bien, y para no perder más el tiempo. Debemos de dar el reconocimiento al autor de este fanfic, ¿quién es? Aoiro Ikari 1, y el fanfic se llama Destino/Estancia Maldita. Maldito y Predestinado, Ruta Destino, que es la continuación de un antiguo fanfic ya subido al canal. Y sin más demora, suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan más de las historias que subo, denle like y comenten. El anime Fate o el personaje Itadori, y esta historia no es de mi propiedad, todo créditos a sus respectivos autores. Fate/Stay Cursed. Maldito y Predestinado, Fate Route, Yuji Itadori en Fate/Stay Night, capítulo 18. Enfriamiento con fuego. La respiración de Uraume era superficial y entrecortada. Sus hombros se agitaban con esfuerzo. Incluso mientras veía al coloso de furia llamado Berserker desaparecer ante sus ojos, su cuerpo disolviéndose en nieve, su esencia fragmentándose en el aire, no sentía alivio. Solo agotamiento. El mundo parecía lejano, como si estuviera atrapada bajo un lago helado, oyendo todo amortiguado, sintiendo todo con retraso. Le temblaban las rodillas y apenas podía mantenerse en pie, por eso no se dio cuenta de que Uro Takako se acercaba. Un suave susurro cortó el aire como una cuchilla. Eras formidable. Pero ya no tienes cabida en este campo. Antes de que Uraume pudiera reaccionar, una distorsión la envolvió, y el espacio a su alrededor se retorció como un espejo líquido que se rompía. Lo último que vio fueron los ojos de Uro, fríos y evaluadores, como si se preguntara si Uraume seguía siendo útil. El suelo desapareció bajo sus pies. El mundo giraba. En un instante, Uraume fue tragada por la distorsión del espacio y arrojada violentamente lejos de allí, como si hubiera sido escupida por un pliegue de la realidad misma. Chocó contra el suelo en algún lugar lejano del bosque, estrellándose entre raíces y ramas. El golpe debilitó aún más su cuerpo, y rodó varias veces antes de quedar boca abajo, mientras la nieve comenzaba a cubrir su desgarrada capa blanca. Lágrimas involuntarias brotaron de sus ojos por el dolor, pero aún resistía la inconsciencia. Incluso caída, incluso sin saber dónde estaba, Uraume apretó los puños con la fuerza de quien se niega a ser descartada. Pero ahora, sola y herida, necesitaría más que determinación para sobrevivir a lo que estaba por venir. Los dedos de Uraume se clavaron en la tierra húmeda y fría mientras intentaba, con gran esfuerzo, incorporarse. Le temblaban las piernas, su cuerpo protestaba, pero se negaba a permanecer en el suelo. Paso a paso. Una rodilla firme. Enderezó la postura. Respiró hondo. El aire penetrante del bosque le llenó los pulmones. Fue entonces cuando lo oyó. Siempre fuiste así de orgullosa, incluso cuando estabas a punto de morir. La voz era melódica, provocativa, e insoportablemente familiar. El corazón de Uraume se detuvo un instante, más por irritación que por sorpresa. Giró lentamente el rostro y entrecerró los ojos. Y allí estaba, entre los árboles envueltos en niebla, Yorozu. La sonrisa en el rostro de la chica reencarnada era torcida, casi compasiva, pero sus ojos brillaban con una malicia familiar. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y vestía ropa de batalla demasiado suntuosa para el bosque, como si hubiera bajado de un escenario y entrado en esta escena por capricho. Me preguntaba si aún existías, y mírate, toda rota. Decepcionante. Uraume guardó silencio un rato. Su mirada era tan fría como la escarcha que había dejado atrás, y transmitía más desprecio que dolor. Desafortunadamente, todavía existes, respondió finalmente, con voz ronca pero firme. Yorozu rió suavemente y avanzó unos pasos, con paso ligero, como si bailara. Me ignoras tanto, y aún así siempre reaparecemos en nuestras vidas. ¿Destino? ¿Karma? Uraume no respondió. Le dolía el cuerpo, le ardían los músculos, pero su mente estaba alerta. E incluso con la irritante presencia de Yorozu, se obligó a mantener el control. ¿Qué quieres? Preguntó directamente. Yorozu se encogió de hombros y se detuvo a unos metros. Igual que tú, trayendo a Sukuna-sama de vuelta, oí que te enfrentaste al Berserker solo. ¡Qué atrevido! O suicida. Pero dime, ¿valió la pena? ¿Tantos huesos rotos por una bestia que ni siquiera era tu problema? Uraume miró al suelo un momento y luego alzó la vista, con la mirada dura como el hielo recién formado. Hice lo que debía hacerse. Algo que jamás entenderías. Yorozu sonrió, pero había algo en sus ojos, un dejo de desdén. ¿Envidia? Quizás solo aburrimiento. Siempre tan noble, como si aún fueras parte de algo más grande. Pero mírate, sola, sangrando y sin nadie alrededor. ¿Dónde está tu precioso niño ahora?
El nombre hizo que Uraume apretara los dientes, pero no respondió. Yorosu ladeó levemente la cabeza y su expresión pasó de la burla a algo más serio, más cortante. No deberías estar aquí, Uraume. Las piezas del tablero se están moviendo. Y si sigues por este camino, serás aplastado junto con los demás. Uraume dio un paso al frente, aunque temblaba. Su mirada era amenazante. Si me aplastan, te arrastraré conmigo. Yorosu sonrió aún más. Oh, qué encantador. Sigues siendo divertido, aunque te estés muriendo. Yorosu se preparó para luchar. Espero que aún tengas fuerzas para luchar. Cambiando perspectiva. La niebla del bosque comenzaba a disiparse lentamente, revelando el suelo marcado por las cicatrices de batallas recientes. Árboles destrozados, el suelo helado agrietado por golpes colosales y los últimos rastros de la presencia de un verdadero monstruo. Allí, de pie, con postura erguida y mirada severa, Yasbiel von Einsberg observaba cómo los cristales de hielo se derretían lentamente donde su fiel sirviente, Berserker, había descansado una vez. A su lado, Urotakako mantenía los ojos entornados, observando a Ilya con cierta cautela. Había estado presente durante los últimos momentos de la pelea, y ahora, con el sello de mando quemado de la mano de Ilya, todo estaba claro. Berserker había caído. Su última vida había sido consumida. Se ha ido, murmuró Ilya, con la mirada aún fija en el horizonte. El sello de mando en su mano había desaparecido por completo, silencioso y definitivo como la muerte. El vínculo se había roto. El gigante indomable que la había protegido con furia ciega y lealtad inquebrantable ya no existía. Uro intentó suavizar el silencio que se había instalado entre ellos. Lamento mucho tu pérdida. Luchó, con todas sus fuerzas. Ilya no respondió de inmediato. Su cabello blanco se mecía suavemente con la brisa, su rostro de porcelana aún limpio de lágrimas, pero tenso como el mármol a punto de romperse. No fue derrotado, fue traicionado por el destino, dijo finalmente, con voz delicada pero sombría. Lo enfrentaron a enemigos cobardes e impredecibles. Pero él era lo que se suponía que era. Inmortal. Uro se cruzó de brazos, observándola con más atención. Incluso sin su sirviente más poderoso, Ilya no mostraba señales de desmayo ni miedo. La fragilidad que esperaba ver en la dulce joven de aspecto aristocrático había desaparecido. Lo que veía ahora era una maga pura, decidida y fría. La verdadera heredera del linaje Einsberg. Hizo lo que pudo. Ahora debemos retirarnos. Necesitas protegerte. Ilya la miró con un tono casi mordaz. ¿Proteger? Aún tengo un objetivo. Mientras Yuji Itadori respire, esta guerra no ha terminado. El nombre de Yuji fue pronunciado con firmeza, casi como una maldición. Uro no mostró sorpresa, pero sí un atisbo de vacilación. ¿Viste cómo estaba, herido? Ya no es una amenaza, al menos por ahora. Ilya se giró hacia ella, con sus ojos rojos brillando intensamente. Precisamente por eso. Está debilitado. Y a diferencia de otros, no subestimo a mis enemigos. Si sobrevive, se convertirá en la amenaza que destruirá todo lo que intentamos preservar. Uro la miró fijamente unos segundos en silencio. ¿Estaba la chica angustiada? ¿Obsesionada? Quizás, pero también tenía clara su convicción. No dudó. Entonces, ¿qué piensas hacer? Ilya bajó la mirada a su palma, ya libre del sello de mando. La cerró con fuerza. Berserker era mi espada. Pero yo soy el juicio. Levantó la vista, firme. Aún hay magia en mi sangre. Aún hay aliados en esta guerra. Y conozco sus debilidades mejor de lo que imaginan. Uro suspiró, como si aceptara una sentencia inevitable. Entonces no te retirarás. Nunca me he retirado, respondió Ilya con un tono tan frío como el viento cortante entre los árboles. La joven Einsberg se giró entonces, caminando entre los escombros del bosque, con pasos firmes como los de quien lo ha perdido todo, excepto la voluntad de vencer. Uro la siguió en silencio, pues comprendió que Ilya ya no era solo una maestra. Se había convertido en algo mucho más peligroso. Un niño con ira. Un estratega sin más ataduras. Una fuerza que ahora quería venganza. Y Yuji Itadori fue el siguiente nombre escrito en la sangre de la guerra. Mientras tanto, la tenue luz que se filtraba por las polvorientas ventanas de la cabaña abandonada caía sobre el suelo de madera, creando destellos de calor en el frío ambiente del bosque. El silencio entre nosotros era apacible, casi sereno. Me senté en el borde de la cama, poniéndome la camisa lentamente, aún absorto en mis pensamientos, con la mirada perdida en el suelo, como si intentara comprender todo lo que había sucedido, tanto dentro como fuera de mí. Arturia, de espaldas a mí, se ajustó la ropa con silenciosa elegancia.
Su armadura aún no estaba completa, pero su cuerpo ya se movía con más ligereza que antes. El brillo en sus ojos había regresado, y la palidez que la había dominado desde el último enfrentamiento ya se estaba disipando. El intercambio de maná había surtido efecto. Estaba revitalizada, lista para la siguiente batalla. Sin embargo, ahora había algo más que magia entre ellos dos. Me pasé la mano por el pecho, sintiendo brevemente esa familiar e incómoda presión en el corazón. La maldición de Angra Mainyu seguía latiendo en mi interior. Era como un fuego oscuro y latente, que ardía sutil pero constantemente en mis entrañas. Sin embargo, por primera vez desde que todo empezó, pude soportarlo sin desfallecer. El peso seguía ahí, pero ya no me aplastaba. ¿Estás bien?, preguntó Arturia, sin darse la vuelta. Respiré profundamente antes de responder, mirando mis propias manos. Sí. Mejor que antes. Más centrado. Hice una pausa. Es como, por un momento, volví en mí. Arturia terminó de ajustarse la capa y se giró hacia él. Había ternura en su mirada, pero también firmeza. No había duda ni vacilación en su postura, solo el honor de un caballero que, por primera vez en mucho tiempo, se había permitido ser vulnerable. Nunca dejaste de ser tú, Yuji, ni por un segundo, ni siquiera cuando llevas dentro el peso del rey de las maldiciones. Y ahora, incluso con esta nueva maldición, sigues luchando por algo más grande que tú mismo. Sonrío levemente, una sonrisa cansada pero sincera. Es fácil para ti decirlo. Eres el maldito rey de Gran Bretaña. Solté una risita nerviosa, rascándome la nuca. Arturia arqueó una ceja. Y tú me besaste primero. Me sonrojé de nuevo y miré hacia otro lado. El silencio regresó por un momento, pero fue reconfortante. Entonces me levanté y caminé hacia ella, deteniéndome a pocos centímetros. La observé un instante, como si hubiera grabado esa imagen en su memoria. La mujer que era una leyenda, pero que ahora parecía tan humana como yo. ¿Crees que aún tenemos alguna posibilidad contra Ilya? Arturia asintió con firmeza. Mientras estemos vivos, aún tenemos una opción. Y poder. Me puso la mano en el hombro. Y ahora ya no estás solo. Respiré hondo, sintiendo que, incluso con el peso de la oscuridad dentro de mí, había un hilo de luz al que podía aferrarme. Apreté los puños, decidido. Así que terminemos esta guerra, a nuestra manera. Nos miramos fijamente durante otro momento y luego, juntos, salimos de la casa, el viento del bosque empezando a cambiar de dirección, como si toda la guerra se estuviera preparando para el siguiente movimiento. Mientras los tres nos preparábamos en el silencioso espacio libre junto a la cabaña abandonada, ajusté la correa de la cintura, probando los movimientos del cuerpo con pequeños golpes al aire. Mi expresión ya no era la misma que antes. Ahora había fuego en sus ojos. Arturia se ajustó la manta con firmeza. Su cabello dorado se mecía ligeramente al viento. Rin, por otro lado, había terminado de guardar algunos cristales mágicos dentro del abrigo, y al darme cuenta, fruncí el ceño con preocupación. Rin, ¿puedo preguntarte una cosa? Ella levantó la vista y vio algo sospechoso. ¿Qué era? Dudé un momento antes de continuar. ¿Cómo piensas luchar contra Berserker? Incluso con Uraume luchando contra él, no sabemos si será suficiente. Eres poderoso, pero no eres un sirviente. Arturia, que escuchaba en silencio, miró a Rin con curiosidad. Tenía razón. Enfrentarlo sería un suicidio. Rin simplemente sonrió. Esa expresión segura, casi arrogante, que ponía cuando ocultaba algo importante. Tengo mis secretos, Yuji. ¿En serio? Insistí, cruzándome de brazos. No es momento para suspenso. Ella se acercó con una mirada seria y puso un dedo sobre mi pecho. Llevas una maldición dentro. Arturia carga con el peso de toda una historia. Pero yo, retrocedió, recuperando la sonrisa. Llevo la herencia de los Tosaka. ¿De verdad crees que crecí sin planes para estos casos? Arturia la observó en silencio, y en ese momento algo quedó claro. Rin no solo esperaba ser protegida. Se había preparado para esta guerra. ¿Estás diciendo que, tienes una carta en la manga? Pregunté. Varios, respondió ella. Y si los necesitas, los usaré. Aunque me cueste la vida. Abrí los ojos de par en par por un momento, pero luego me relajé. Sabía que Rin era demasiado terco como para que se lo impidiera. Asentí con respeto. Arturia, a su vez, esbozó una leve sonrisa. Había orgullo, pero también una preocupación silenciosa. Simplemente no te pongas delante de la lanza, Rin, dijo ella. Rin puso los ojos en blanco. Soy mago, no suicida. El trío comenzó entonces a seguir el estrecho sendero del bosque, donde el aire se volvía cada vez más denso. La guerra aún no había terminado.
Y todos sabían que lo peor estaba por venir. El silencio del bosque solo lo rompía el sonido de ramas secas al desmoronarse bajo nuestros pies. El trío caminaba con cautela, atento a cualquier presencia maliciosa que pudiera surgir en el camino. La niebla entre los árboles era más densa y la sensación opresiva en el aire se intensificaba con cada paso. Fue entonces cuando de repente me detuve, con los ojos muy abiertos. Ahí, murmuré. Delante, rodeados de una aura densa, estaban Uro Takako e Yasbiel von Einsberg. La joven Einsberg parecía aún más pálida de lo habitual. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad fría, casi cruel. Uro permaneció a su lado, sereno y firme, como un muro alrededor de la joven. Miré a Iria, luego miré su mano y algo llamó su atención. Su sello de mando había desaparecido. Tragué saliva. Un escalofrío le recorrió la espalda. Eso no podía significar otra cosa. ¿El berserker? Murmuré para mí. Murió. La ausencia del sello hablaba por sí sola. Iria había perdido a su sirviente. Si Berserker fue derrotado, ¿quién lo mató? ¿Fue Archer? ¿Habrá sido Toji? Y entonces me asaltó un pensamiento doloroso. Uraume, murmuré inconscientemente. Se enfrentó a él sola. Por un instante, el mundo a mi alrededor se distanció. Recordé el momento en que Uraume nos dijo que huyéramos, mirando solo al monstruo. Recordó su frialdad, su elegante y letal forma de luchar y la absurda fuerza de Berserker. La duda ardía en mi interior. ¿Uraume murió para protegernos? Cerré el puño con fuerza. La idea de perder a alguien más, me ahogaba. Ya había perdido a Archer. Ahora, quizá también a Uraume. Arturia notó mi mirada oscura y se acercó un poco más, colocando una mano firme sobre mi hombro. Era fuerte, dijo en voz baja. Si has caído, no ha sido en vano. Rin, por otro lado, no apartaba la vista de ella. Esa presencia, había algo extraño allí. No era solo la pérdida de un sirviente. Era como si Iria fuera más siniestra. Más decidida. Más peligrosa. Aún no se ha rendido, murmuró Rin. Ni siquiera sin Berserker. Uro e Iria seguían de pie, observándolos con una calma que no inspiraba confianza. Aún no se había pronunciado ninguna palabra, pero sus ojos hablaban por sí solos. El campo de batalla ahora era psicológico. Y la guerra continuó. En cuanto se rompió el silencio entre los dos grupos, Takako avanzó como una niebla viviente, desapareciendo y apareciendo en diferentes puntos del bosque a una velocidad casi imposible de seguir. Sus movimientos se asemejaban al viento cortante de las imprevistas, volubles e implacables montañas. Arturia desenvainó su espada con firmeza, con la mirada atenta, intentando predecir el siguiente ataque de Uro. Yo, en cambio, mantuve los puños apretados, sintiendo el latido de la maldición de Angra Mainyu en mi cuerpo, como alertándolo de un peligro inminente. Sabía que, incluso con toda la fuerza que había recuperado, una lucha contra Uro sería diferente. Ella no era fuerza bruta. Era técnica, agilidad e inteligencia condensadas. Maldita sea, desapareció antes de que pudiera asestarle un golpe, refunfuñé, esquivando un ataque repentino que vino desde atrás de mi hombro. Uro reapareció en lo alto de un árbol, como un espejismo observándolos, y luego volvió a desaparecer. «Está jugando con nosotros», dijo Arturia con la respiración firme. «No. Nos está estudiando. Observando cómo reaccionamos». Mis ojos empezaban a prestar más atención. «Pero si puedo dar un golpe». Arturia se volvió hacia mí con una expresión de sorpresa. ¿Qué? Cerré los puños y una serpiente de aura oscura me rodeó los brazos. Era la energía maldita. Pero no la salvaje e incontrolable de antes. Estaba empezando a comprenderla. A usarla. Si puedo tocarla aunque sea una vez, puedo sentir su alma. El eco que deja en el espacio al moverse. Y entonces, aunque desaparezca, sabré exactamente dónde reaparecerá. Arturia asintió, comprendiendo. Necesitábamos una oportunidad. Solo una. Uro regresó, esta vez junto a Arturia. La espada del caballero cortó el aire, pero no alcanzó nada. Entrecerré los ojos. Ella se estaba volviendo más atrevida. Fue entonces cuando salté. Con una velocidad que sorprendió incluso a su propio Uro, hice un movimiento inesperado, saltando al lado opuesto de donde ella apareció por última vez. Giré en el aire, golpeando un árbol con fuerza, pero no porque se hubiera equivocado. Sabía que ella estaría allí. Y así fue. Uro reapareció medio segundo tarde para escapar del impacto de la maldición que salió de mi puño. El golpe no fue directo, pero la energía resonó por el espacio. Como un sonar espiritual. En el momento en que la ola tocó su presencia. Te encontré, dije con los ojos brillando de determinación.
Uro abrió los ojos de par en par, por primera vez sorprendido. Ahora ya no necesitaba verla más. Lo sentí. Con cada paso, cada salto, cada teletransportación. Su alma vibraba como una nota disonante en el mundo. La marea estaba empezando a cambiar. Uro Takako desapareció de nuevo. Su cuerpo desapareció como un viento cortante que se disipa entre los árboles. Pero a diferencia de antes, no huyó de la batalla. Fue una retirada estratégica, una forma de reevaluar a sus enemigos, no de escapar. Jadeaba, pero sus ojos estaban fijos en el vacío donde ella había estado. Ya no necesitaba ver. Sentía dónde estaba. Y, sin embargo, no se movía. Arturia se dio cuenta. ¿Por qué te detuviste? Ya podemos presionar. Respiré hondo, con los hombros aún tensos. No. No podemos matarla. Arturia frunció el ceño. ¿Qué? Me giré lentamente hacia ella, con expresión seria. Uro Takako es una de las reencarnadas, ¿recuerdas? Está usando el cuerpo de una mujer común y corriente. Una persona real. Estaba poseída, igual que otras durante el incidente de la colonia de Tokio. Arturia apretó con más fuerza su espada. La idea de luchar contra una persona inocente obligada a ser el recipiente de un espíritu ancestral no era nueva para ella, pero nunca dejó de pesarle. Si la matamos, continué, no solo morirá Uro. También morirá la mujer cuyo cuerpo está usando. Arturia cerró los ojos un momento. ¿Y qué hacemos? Preguntó, ya con más calma. Miré hacia arriba. Tenemos que ganar. Que no pueda seguir luchando. Que se separe de su cuerpo. Es la única manera de salvar a la que está siendo controlada. Un silencio denso se hizo por unos segundos. El sonido del viento soplando entre las hojas era el único ruido, además de sus respiraciones. ¿Has cambiado, Yuji Itadori?, dijo Arturia con una leve sonrisa. Eres más maduro, y más como alguien que también lleva la carga de muchos otros. Bajé la mirada a mis manos. Aún sentía la maldición de Angra Mainyu corriendo por mis venas, latiendo. Pero en ese momento, no me sentía como un monstruo. Es solo que, no quiero repetir los errores del pasado. Arturia asintió. Entonces, encontrémosla. Y ganaremos sin matarla. Un susurro entre los arbustos los alertó. Uro había reaparecido ahora más lejos, observando. Tenía los ojos entrecerrados, como si hubiera oído cada palabra que dijimos. Pero había algo diferente en su mirada. Un destello de vacilación. Tal vez alguna parte del alma original dentro del cuerpo también estaba escuchando. La batalla se había convertido en una danza tensa, rápida, pero profundamente estratégica. Uro Takako, la guerrera que manipulaba el espacio a su alrededor como si fuera una extensión de su propio cuerpo, desapareció y reapareció con precisión sobrenatural. Cada vez que Uro intentaba desaparecer, el mundo se ralentizaba para mí durante un milisegundo. La maldición que corría por mis venas amplificaba mis sentidos de forma inestable, pero en ese momento, la usé a mi favor. Bien. Detrás de ti, Arturia. Grité con firmeza. Arturia no dudó. Su cuerpo giró con un movimiento elegante y fluido, y Excalibur cortó el aire como un rayo dorado. Uro apenas tuvo tiempo de bloquear el golpe con el brazo cubierto de energía distorsionada, pero aún así fue arrojada contra un árbol al impactar. Ella desapareció nuevamente antes de tocar el suelo. Arriba. Junto a ese árbol enorme. Señalé sin pensar. Arturia saltó en el aire con un giro, su espada cargada de maná sagrado. Cruzó espadas con Uro sobre sus cabezas, y el choque resonó como un trueno. La guerrera espacial cayó, pero se recuperó en el aire, teletransportándose una vez más. Pero no hubo más sorpresa. Cerré los ojos por un momento, sintiendo esa presencia distorsionada moverse nuevamente. Suelo. Detrás de mí. Sin esperar el golpe, giré y lancé un golpe brutal al aire vacío y conecté. Uro fue arrojada al suelo, abriendo un surco en la tierra cubierta de hojas. Se tambaleó al ponerse de pie, tosiendo sangre. Tenía los ojos muy abiertos. Ese chico no podía verla, pero era como si la conociera. Como si sintiera el ritmo de su alma. Arturia cayó a mi lado, jadeando un poco. Tú estás guiando toda la pelea, dijo ella, sin ocultar su sorpresa. No respondí de inmediato. Mis ojos estaban fijos en Uro, que temblaba levemente, dolida y confundida. Por primera vez, no parecía arrogante. Parecía humana. Está vacilando, murmuré. Arturia apretó la espada con más fuerza. ¿Quieres terminar con esto ahora? Negué con la cabeza. No acabarlo. Salvarlo. Uro se levantó lentamente, con las manos aún temblorosas. ¿No vas a matarme? Preguntó con voz ronca y baja, casi frágil. Di un paso al frente, aunque estaba herido.
Eres una reencarnación. Sé lo que es estar poseído. Sé lo que es luchar contra alguien dentro de ti, y querer liberarte. El silencio se cernía sobre el bosque. Una ligera brisa pasó a través de los árboles. Y por primera vez, Uro dudó. Tal vez por un instante, la mujer dentro de ella, la original, estaba escuchando. Pero en ese momento, Arturia y yo estábamos luchando no para destruir sino para liberar. El bosque quedó en silencio tras el último impacto. Los árboles, incluso heridos por las explosiones de maná, seguían en pie como antiguos centinelas. La luz del sol se filtraba entre las altas ramas, creando sombras danzantes en el suelo cubierto de hojas. Arturia y yo permanecimos atentos, observando cada respiración de Uro Takako. Parecía agotada. Le temblaban las rodillas y la sangre le manaba de un corte en la sien. Por un instante, su mirada se suavizó. Jadeaba como si estuviera al límite, con las manos ligeramente levantadas en un gesto de rendición. Tienes razón, dijo en voz baja. Quizás, no tenga sentido seguir con esto. Me mantuve firme, aunque me dolía el cuerpo por dentro. Arturia bajó un poco la guardia, pero mantuvo la espada en sus manos, cautelosa. Pero entonces todo cambió en un instante. Uro esbozó una breve sonrisa, casi triste y susurró algo que apenas se pudo oír. Expansión del dominio. Vacío teselado. En un instante repentino, la expansión del dominio se manifestó. El suelo tembló, el cielo se distorsionó y una cortina invisible cayó sobre todos. El mundo a mi alrededor se fracturó como un cristal en múltiples dimensiones. Líneas geométricas y ángulos imposibles cortaban el aire. Era como estar dentro de un cubo de espejos en constante transformación. La realidad parecía flotar entre ángulos desconectados. Esta era la expansión de dominio de Uro Takako. Vacío teselado. Antes de que Arturia pudiera reaccionar, el dominio la capturó, sellándola en una estructura prismática de energía, donde el tiempo y el espacio se movían aleatoriamente. Desapareció de la vista de Yuji en un abrir y cerrar de ojos, confinada en una dimensión fragmentada. Arturia. Grité, dando un paso adelante, pero me detuve. Uro ya había desaparecido de la vista. No del todo, seguía presente, pero sus pasos ya no resonaban. Sus movimientos eran ahora proyecciones dentro del mosaico, imposibles de seguir. Era una trampa. Y entonces sentí una presencia familiar acercándose, y Jasviel von Einsberg. Apareció tranquila, caminando entre los fragmentos del bosque deformado, con las manos cruzadas a la espalda. Su vestido blanco contrastaba con la distorsión del mundo que la rodeaba. Apreté los puños, pero no levanté los brazos. Iria me miró fijamente. El viento soplaba suavemente entre ellos, y las téselas del dominio ondeaban como fragmentos de vidrio a la luz. ¿Aún no lo entiendes? Respondió. No se trata solo del Santo Grial. Respiré hondo. Mis ojos estaban fijos en ella, pero su mente seguía en Arturia, atrapada en un espacio distorsionado, luchando sola. Di un paso al frente. Y si ya no lo crees, entonces, te haré recordar. Iria entrecerró los ojos, conmocionada por primera vez. Detrás de la chica formada para la guerra, vi un fragmento de humanidad. La conversación había comenzado. Pero aún no había nada decidido. Mientras el mundo exterior se convirtió en el escenario de una tensa conversación entre Iria y yo, dentro del vacío teselado, Arturia se encontró sola, o casi. El cielo sobre ella era inexistente. El suelo parecía estar hecho de espejos líquidos que reflejaban infinitas versiones de ella misma. Pilares geométricos flotaban, girando como piezas de un rompecabezas que jamás encajarían. Uro Takako estaba en algún lugar de ese espacio distorsionado, pero era imposible saber dónde. Arturia sostenía la espada con firmeza, mientras escudriñaba el entorno con la mirada, pero todo a su alrededor parecía extraño. Los sonidos no resonaban correctamente. Su propia percepción parecía fragmentada, como si el tiempo se reiniciara constantemente a cada segundo. Entonces se detuvo. Ella respiró profundamente. Ella recordó las palabras de Yuji de otra pelea. Si sientes el alma, puedes predecir antes del ataque. Ella cerró los ojos. No puedo luchar con la mirada, aquí no. Esto no es una batalla de reflejos. Es una batalla de intenciones. Arturia se arrodilló brevemente, hundiendo la punta de su espada en el suelo prismático. Dejó que Excalibur se callara. Cada latido de su corazón resonaba en ese mundo artificial. Cada respiración moldeaba la realidad que la rodeaba. Y entonces, lo sintió. Un cambio sutil en el aire. Nada visible. Nada tangible. Pero la intención. Un hilo de voluntad asesina, silencioso, intentando esconderse en el vacío. Arturia giró repentinamente, recuperando su espada.
El acero sagrado de Excalibur chocó con una hoja curva que apareció de la nada. Uro Takako había intentado un ataque sorpresa. Pero Arturia estaba lista. Ella saltó hacia atrás, con los ojos aún cerrados y sus sentidos completamente concentrados en las distorsiones de ese dominio. Uro aterrizó suavemente a pocos metros, con los ojos entornados. No deberías poder hacer eso aquí, dijo con un tono casi decepcionado. Arturia alzó su espada con firmeza. Has convertido el mundo en un rompecabezas, pero has olvidado que mi voluntad es simple y directa. No necesito verla. Solo necesito creer en el corte. Uro apretó los dientes. Intentó moverse de nuevo, desapareciendo en una serie de movimientos cortos e impredecibles, como si saltara entre espejos rotos. Pero con cada aparición, Arturia ya se giraba hacia ella, bloqueando, parando, defendiendo. Era como si viera con su propio espíritu. Excalibur bailaba como una llama dorada en medio de la geometría distorsionada. Arturia no vio nada. Pero ella sintió todo. Y Uro, por primera vez, comenzó a retroceder. La ventaja del dominio había desaparecido. Allí, en el centro de la distorsión, la espada del rey brillaba como un sol en el vacío. Con cada golpe de Excalibur, el vacío teselado, una vez perfecto, simétrico e infinito, comenzó a crujir como vidrio bajo presión. El suelo reflectante ya no reflejaba la imagen de Arturia como antes. Fragmentos de luz titilaban, rompiéndose con cada golpe de su espada. Cuando su espada tocó las formas geométricas flotantes, estas no solo explotaron, sino que desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Uro Takako, hasta entonces confiada en su manipulación espacial, comenzó a perder el control. Intentó teletransportarse de nuevo de un lado a otro del dominio, pero la escena reaccionó demasiado tarde. Los pliegues del espacio ya eran demasiado inestables para obedecer su voluntad con precisión. Arturia mantuvo los ojos cerrados. Cada uno de sus movimientos estaba guiado por la presencia, por el sentimiento, por el ruido sutil que hacía el alma de Uro en ese vacío roto. La caballero giró sobre sus talones, cortando en un arco, y una explosión dorada surgió como una ola de luz solar. Uno de los pilares flotantes se hizo añicos en 1000 prismas, llevándose consigo parte de la ilusión que sostenía ese mundo. Y el dominio, tembló. Uro se tambaleó, con las manos apretadas contra las sienes. No, no es posible. No perteneces a este lugar. Gritó, con un eco que parecía provenir de 1000 direcciones. Arturia entonces abrió los ojos y brillaron con pura convicción. Este espacio no tiene leyes que me afecten. Porque llevo la espada que separa la verdad de la ilusión. Ella saltó, elevándose a una velocidad casi imposible de rastrear, su capa ondeando en medio de la geometría caótica. Uro intentó parar el ataque, invocando docenas de espadas curvadas en múltiples ángulos, pero Arturia las cortó todas como un rayo en una tormenta. Y luego, con un último golpe diagonal, cubierto de maná puro, cortó el corazón de la realidad. Se escuchó un sonido de cristales gigantescos rompiéndose. Un eco que no terminó, sino que se desvaneció como un recuerdo olvidado. Las formas geométricas se desmoronaron, el suelo se fundió en luz y griega. El cielo regresó. El vacío teselado había sido destruido. Los dos fueron lanzados de vuelta al mundo real, cayendo con fuerza al suelo del bosque. Arturia rodó hacia un lado y se puso de pie de inmediato, jadeando. Uro, por otro lado, tosió sangre, con el cuerpo temblando y la mirada perdida. El mundo volvió a su ritmo natural. El sonido del bosque, previamente amortiguado por la distorsión de la realidad, invadió los oídos de Arturia como un susurro lejano. Las hojas danzaban al viento, y los pájaros que habían huido durante la distorsión comenzaron a cantar de nuevo como si la batalla nunca hubiera ocurrido. Arturia se puso de pie, con los hombros ligeramente agitados por el esfuerzo. El calor de la batalla aún la envolvía, pero su mente estaba tranquila y concentrada. Frente a ella, Uro Takako cayó de rodillas. Temblaba. Tenía las manos sucias de tierra y sangre, y su expresión aún reflejaba la pérdida de control. Sus ojos buscaban comprender qué había sucedido, pero su cuerpo ya no respondía. «No eres un villano, Uro», murmuró Arturia, con un tono más suave. «Solo estás, en guerra contigo mismo». Con un movimiento preciso y decidido, Arturia avanzó con Excalibur en la mano. La hoja brilló, pero la giró hacia un lado, golpeando el dorso de la espada directamente en la sien de Uro. El impacto seco resonó entre los árboles. Uro cayó de lado, inconsciente. Su cuerpo cedió al agotamiento, el dolor y la desestabilización del alma que acompañaban su técnica. Respiraba, pero estaba completamente inconsciente. Arturia mantuvo la guardia alta durante unos segundos, con sus ojos azules analizando cada centímetro de su entorno, como si esperara más interferencias. Pero, nada. El bosque estaba en silencio.
Guardó la espada, y solo entonces se permitió flaquear. Sus piernas temblaban levemente, sus músculos fatigados por la intensidad de la lucha dentro y fuera de la realidad. Pero por ahora, había ganado. Solo. Ahora solo faltaba saber dónde estaban los demás. Mientras tanto, el viento pasaba entre los árboles, agitando las hojas con un sonido suave, casi melancólico, en contraste con la tensión entre Yasbiel y yo. Mantuve las manos expuestas, sin postura de combate. Mis ojos, antes intensos y llenos de determinación, ahora solo transmitían arrepentimiento. Ilya, no vine a pelear contigo, dijo con la voz entrecortada. Solo, quería disculparme. Por tu madre. Por todo eso. Ilya me daba la espalda, inmóvil. La brisa le alborotaba el pelo blanco como si el mundo estuviera atrapado en un instante de silencio. Pero incluso sin ver su rostro, presentí la respuesta. ¿Crees que las palabras cambian algo? Dijo con frialdad. No quiero oír el nombre de mi madre salir de tu boca. Me mordí el labio, intentando contener la culpa que me desbordaba. Sabía que, incluso sin intención directa, me había visto envuelto en tragedias que no podía borrar. No fui lo suficientemente fuerte. No fui lo suficientemente rápido. Pero juro que lo intenté. Ilya se giró lentamente para mirarlo, su mirada roja brillando como brasas en un campo nevado. Entonces lucha, Yuji Itadori. Muéstrame lo fuerte que eres. Levantó el brazo y, antes de que pudiera invocar algún poder o lanzar una maldición, una figura silenciosa apareció detrás de ella. No tan rápido. La voz suave, casi irónica, era inconfundible. Rin Tosaka, con su mirada aguda y decidida, se había acercado sin hacer ruido. Sus dedos ya rozaban la espalda de Ilya, manipulando ligeramente su energía mágica, bloqueando cualquier invocación repentina. Ilya se quedó paralizada por un instante, sorprendida. Di un paso adelante, sorprendido por la repentina aparición del mago. Rin. Estaba a punto de atacarte, idiota. Respondió Rin, sin apartar la vista de Ilya. Hablas demasiado. Y dudas demasiado. Ilya intentó resistirse, pero Rin había dibujado círculos mágicos en sus propios brazos, deteniendo momentáneamente los flujos de prana del homúnculo. Eso no la detendrá por mucho tiempo, murmuró Rin. Solo dime qué quieres, Yuji. Miré a Ilya, ahora silenciosa pero furiosa, y respiré profundamente. No quiero que esta guerra destruya a nadie más. Ni a ti. Ni a Rin. Ni a nadie. Aún puedes detenerla. Aún puedes elegir, ser algo más que un arma hecha para la venganza. Ilya tembló ligeramente. Aún sin responder, algo en su mirada vaciló. Pero el orgullo y el dolor que llevaba en el pecho eran demasiado profundos para disiparse en pocas palabras. El silencio se apoderó de los tres como una densa niebla. Ilya temblaba. Tenía los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos, y aún así parecía estar luchando contra algo más profundo que cualquier hechizo. Sus propios sentimientos. Di un paso adelante, con la voz ronca, llena de una calidez casi fraternal. Antes de desaparecer, tu madre me miró. Y en esa mirada, entendí. Ilya no levantó la vista, pero vi que sus hombros temblaban. Ella sabía que no podía detenerme. Que seguiría luchando. Pero aún así, me pidió una cosa. Solo una. Ella me pidió, que te protegiera. Las palabras destrozaron algo dentro de Ilya. Las lágrimas que se negaba a dejar caer comenzaron a llenar sus ojos. Continué hablando en voz más baja y vulnerable. No pude proteger a todos. Y no soy ningún héroe. Pero sigo aquí. Y si quieres odiarme, lo entiendo. Pero. Extendí mi mano. Pero déjame intentar cumplir lo que prometí. Déjame protegerte ahora, Yasbiel. Ilya finalmente me miró. Lágrimas silenciosas, puras, casi infantiles, brotaban de sus ojos. Intentó hablar, pero le falló la voz. Su expresión oscilaba entre el dolor, la ira, el anhelo y un dolor que ningún niño debería cargar. Ella dio un paso vacilante y luego se desplomó en mis brazos. Rin observaba todo sin decir palabra. Sus manos se soltaron lentamente de la espalda de la chica, desactivando los círculos mágicos. Una ligera sombra de tristeza se dibujó en los ojos de la maga. En mis brazos, Ilya lloraba suavemente, con la cara hundida en mi pecho, como si por fin pudiera sentir. Como si, por un instante, la niña que aún vivía en su interior pudiera respirar. La envolví en mis brazos, firmes pero tiernos. Ya no estás sola, susurré. Y nunca volverás a estarlo. En ese momento, entre las sombras del bosque y los restos de una guerra cruel, tres almas encontraron algo raro. Ni la victoria, ni la paz, sino un fino hilo de comprensión. Y a veces, eso era todo lo que uno podía esperar en medio del caos. Ilya dormía profundamente en mis brazos.
Sus pequeños puños seguían apretados, como si albergaran los fragmentos de un dolor que ya no quería cargar. Incluso dormida, había algo sereno en su rostro, como si después de tanto tiempo, por fin se hubiera permitido descansar. La abracé con inmenso cariño, como si la niña fuera de cristal. Mis ojos, sin embargo, estaban fijos en el vacío, procesando todo lo sucedido, y todo lo que estaba por venir. Fue entonces cuando el silencio del bosque fue roto por pasos firmes. Arturia emergió de entre las sombras de los árboles, y en sus brazos, Urotakaco se desmayó. Su cuerpo estaba herido y el cabello suelto le cubría parte del rostro. Tenía tierra y hojas pegadas a la ropa. Había luchado con todas sus fuerzas, observando a Iria en mis brazos con una expresión suave pero cansada. Arturia se detuvo frente a mí y fijó su mirada un instante en la niña dormida. Luego apartó la mirada y, con la mano libre, me ofreció algo envuelto en tela oscura. Urotakaco tenía esto, dijo con seriedad. Un dedo de su cuna. Abrí los ojos de par en par al sentir el peso de la presencia maligna incluso antes de desenvolver el objeto. Era como una mancha en el aire, un peso que me oprimía el pecho. Sostuve el paquete, y el calor corrompido de la maldición pareció latir en mi mano. Otro fragmento de él. Otro vínculo con lo que aún habitaba en mi interior. Extraño, murmuré mirando la tela. Arturia, aún con una mujer en brazos, suspiró levemente. Aún así, estás aquí. Cargándola. Intentando proteger a todos. Quizás, eso es lo que realmente importa. No respondí de inmediato. Miré a Iria en mis brazos, luego al paquete que tenía en la mano. Luego él miró a Arturia. Gracias por traerlo, y por volver. Arturia asintió con una leve sonrisa. Sus ojos se encontraron con los míos, hubo un intercambio silencioso de respeto y complicidad. Rin se acercó y se detuvo a nuestro lado. Descansemos un poco. Este claro es seguro, al menos por ahora. Miré a mi alrededor. El bosque aún susurraba con el viento nocturno, pero por ahora, había una extraña sensación de alivio. Me senté con Iria aún en mis brazos, cubriéndola con su abrigo. El dedo de su cuna descansaba a mi lado, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí solo su peso. Unos minutos después. Iria abrió lentamente los ojos, sus pestañas revoloteando mientras la luz del atardecer se filtraba entre las altas hojas del bosque. Su cuerpo aún estaba cansado, pero ahora aliviado de un peso que ni ella misma comprendía del todo. Sentada en silencio un momento, miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los míos, que permanecían cerca, sentada con las manos entrelazadas, observando el suelo cubierto de musgo. Al notar que había despertado, me acerqué lentamente, intentando medir las palabras. No era una simple conversación casual, era un encuentro entre dos mundos rotos que finalmente se reconocían. «Ya despertaste», dije con dulzura, agachándome a su lado. «¿Te sientes bien?» Iria asintió, pero no respondió de inmediato. Sus ojos rojos estaban serenos, aunque aún conservaban rastros del llanto anterior. Me miró un instante, como si él sopesara el peso de sus siguientes palabras. «¿De verdad te pareces a ella?», murmuró. «Con mi madre. Siento algo en ti». Acabo de oírlo, respetando su tiempo. Iria apartó la mirada y se llevó la mano a la cintura. Había una pequeña bolsa de cuero sujeta a un costado del vestido. Antes de que empezara la guerra, me dieron eso para protegerlo, dijo Iria en voz baja. Dijeron que era importante, una pieza esencial para alguien muy peligroso. Al principio no sabía qué era. Abrió la bolsita y sacó con cuidado un pequeño envoltorio de tela vieja y símbolos de contención. Ya sabía lo que era incluso antes de que se fuera. Él podía sentir la familia y el intenso calor del mal, la maldición en estado deplorable. Iria reveló lo que estaba almacenado. Otro dedo de su cuna. Cerré los ojos un momento, sintiendo el pulso de la energía maligna como si reconociera mi antiguo hogar. El aire circundante pareció denso por un instante, hasta que abrió los ojos y dijo con firmeza. Esta es otra parte, una más que debe desaparecer. Iria se sujetó el dedo con ambas manos, como si estuviera a punto de librarse de un peso. Le temblaban los ojos, pero su voz era decidida. No quiero que este mundo se hunda en la oscuridad. No quiero que el sufrimiento de mi madre sea en vano, así que acéptalo. Y termina con él. Recibí el paquete con cuidado, con el rostro serio. Era otro paso. Gracias, Iria. No me agradezcas, dijo con una leve sonrisa triste. Solo regresa con vida. Y. Protégela. No tuve que preguntar a quién se refería. Solo asentí. Y en ese momento, algo entre ambos se sanó, se reconstruyó un puente entre madre e hijo, incluso en otra época, incluso en medio de la guerra.
El dedo de Sukuna ya estaba a salvo. Pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Me volví hacia Uro Takako, que todavía estaba desmayado. El ambiente permanecía en silencio, salvo por el sutil sonido de las hojas meciéndose con el viento. Uro Takako seguía desmayada en brazos de Arturia, con el cuerpo exhausto y marcado por la lucha. Me acerqué lentamente, observando atentamente el rostro de la mujer que, a pesar de todo, no era la verdadera enemiga, solo la anfitriona de un alma cálida en guerra. Me arrodillé ante Arturia, que amablemente se recostó sobre un trozo limpio de césped. Respiré hondo. Mis dedos temblaron un instante, pero los apreté con firmeza, colocándolos suavemente sobre el pecho de la mujer. Siento todo lo que te hicieron, susurré con voz entrecortada. Concentrando la energía, cerré los ojos. Mi conciencia se expandió como si buscara una llama frágil en medio de una densa niebla. Y entonces sintió. Un alma poderosa, llena de orgullo, pero, incompleta. Mezclada con otra, detenida, ahogándose lentamente en un cuerpo que no le pertenecía. Usuo Takako, o al menos su alma original estaba allí, enterrada bajo capas y capas de la fuerza de un ancestro reencarnado. Te liberaré. Con un esfuerzo concentrado, extraje con suavidad la esencia que no pertenecía a ese tiempo. Una tenue luz se desprendió del cuerpo de la mujer, visible solo para mí, como una silueta flotante. El alma de Uro parecía confusa pero serena, como si finalmente comprendiera lo que sucedía. Ve en paz. Dije dejando que el alma se disipara como la brisa del amanecer. El cuerpo de la mujer se relajó, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera en paz. Permanecí allí unos segundos en silencio hasta que me volví hacia Rin. Oye, Rin, dije en voz baja. ¿Puedes traer algo de la casa abandonada? Una manta, cualquier cosa para cubrirla. Se lo merece. Rin asintió, con una mirada firme pero con toques de ternura. Sin decir nada, caminó rápidamente hacia la vieja casa en el claro. Observé el cuerpo de la mujer. Ahora era solo una víctima, un alma inocente que había regresado a su lugar. Cerré los ojos un momento y susurré. Otra alma que no volverá a ser utilizada. Prometo acabar con ella sin morir. Detrás de mí, Arturia guardaba silencio, respetando el momento. Y en sus ojos había orgullo. No de un guerrero. Pero de un hombre que salvó vidas. Fin del capítulo 18.